El calor de mayo caía como plomo derretido sobre el patio de la bodega de subastas. Rogelio Martínez se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa que no había logrado quitarse después de trabajar toda la mañana en el taller. 4,000 pesos. Eso era todo lo que le quedaba en el mundo, el último ahorro después de que el banco le hubiera puesto fecha límite para pagar la deuda. 2 semanas o perdería el negocio que su padre le había dejado. La subasta de bodegas abandonadas siempre atraía curiosos en San Miguel de los Remedios, ese pueblito de 30,000 almas donde todos se conocían y los secretos duraban apenas lo que tardaba doña Chela en ir de la tortillería a la iglesia. Rogelio reconoció varias caras entre los asistentes. Estaba don Fermín, el del molino, con sus botas vaqueras recién boleadas. Las hermanas Guzmán, siempre buscando gangas para revender en su tianguis. Y por supuesto el doctor Alberto Mendoza, parado junto a su Mercedes negro, vestido con su guayabera de lino blanco que gritaba dinero a los 4 vientos. El subastador, un tipo delgado con bigote recortado y voz de locutor de radio, iba presentando las bodegas una por una. La número 12 se fue en 8,000. La 15 en 12,000. Cuando llegó el turno de la bodega 17, el hombre hizo una pausa extraña, como si dudara en seguir. Bodega número 17, anunció finalmente. 15 metros cuadrados. Alquiler vencido hace 6 meses. Se inicia en 4,000 pesos. Rogelio alzó la mano sin pensarlo 2 veces. El murmullo recorrió el patio como agua derramada. Alguien soltó una risita. Don Fermín negó con la cabeza. Las hermanas Guzmán cuchichearon entre ellas. El subastador se quedó mirándolo fijamente, esperando quizá que bajara la mano, que dijera que era una broma. ¿4,000? Repitió el hombre, elevando las cejas. ¿Alguien más? El silencio fue su respuesta. Ni siquiera el doctor Mendoza, que había estado pujando por todo, levantó su paleta. Se limitó a observar a Rogelio con esa expresión que conocía bien, la misma que usaba cuando alguien de escasos recursos llegaba al hospital. Una mezcla de lástima y desprecio. Lucía Campos, la encargada del registro, se acercó con los papeles. Era una mujer de unos 50 años, de esas que siempre andaba con carpetas bajo el brazo y lentes colgando de una cadena en el cuello. Lo miró de arriba a abajo, deteniendo su vista en las manos callosas de Rogelio, en su camisa de mezclilla desteñida, en sus tenis gastados. «Mire, señor Martínez», le dijo en voz baja, mientras le extendía la documentación. «Espero que al menos encuentre algo que valga lo que gastó». No había malicia en sus palabras, solo una compasión incómoda que hizo que Rogelio apretara la mandíbula. Firmó los papeles sin responder y guardó las llaves en el bolsillo de su pantalón. Cuando se dio vuelta para irse, escuchó la voz del doctor Mendoza a sus espaldas. «Algunos nacen para soñar, Martínez, otros para despertar de golpe. Las risas que siguieron lo persiguieron hasta su camioneta, una Nissan del 95 que escupía humo negro cada vez que arrancaba. Pero Rogelio tenía algo que el doctor y todos los demás no tenían. Había notado los detalles que los otros pasaron por alto. Las cerraduras de la bodega 17, aunque cubiertas de óxido superficial, eran nuevas. Se notaba en el brillo del metal, en las partes que el aire no tocaba. La puerta estaba sellada diferente a las otras, con una precisión que hablaba de alguien que quería mantener algo adentro o afuera. Y luego estaba el dato que Lucía había mencionado casi sin querer. 15 años de pagos puntuales, hasta que 6 meses atrás todo se detuvo. Como si la persona responsable hubiera desaparecido del mapa. O hubiera sido desaparecida. Manejó por las calles polvorientas del pueblo hasta llegar al patio de almacenamiento. El sol del mediodía transformaba el concreto en una plancha ardiente. Los candados estaban ahí, esperándolo. Sacó las llaves y empezó con el primero. Se abrió sin problema. El segundo era distinto. La llave entraba, pero no giraba.
Probó con aceite penetrante que traía en la camioneta. Nada. Con un desarmador intentó hacer palanca. El candado se resistía como si tuviera voluntad propia. 40 minutos después, con las manos adoloridas y la camisa empapada en sudor que le pegaba a la espalda, escuchó finalmente el clic metálico de liberación. La puerta se abrió con un gemido de bisagras que no habían sido usadas en meses. Rogelio esperaba el olor típico del encierro, esa mezcla de humedad y olvido. Pero lo que salió fue otra cosa. Un aroma limpio, casi antiséptico, como el que había en los pasillos del hospital del doctor Mendoza. Encendió la linterna de su celular. La luz cortó la oscuridad, revelando algo que no esperaba. Orden. Cajas apiladas con precisión militar, cada una etiquetada con fechas escritas a mano. En el centro, un escritorio de madera con papeles perfectamente acomodados, plumas en un vaso, una calculadora vieja. Como si alguien hubiera estado trabajando ahí hace apenas unos días. Se acercó a la primera caja y la abrió con cuidado. Dentro había expedientes médicos, cientos de hojas con membrete del Hospital San Rafael, el del doctor Mendoza. Todos los documentos llevaban el mismo nombre: Elena Santiago. Exámenes de sangre, radiografías, recetas, todo perfectamente archivado y fechado. La segunda caja contenía fotografías. Elena Santiago era una mujer de rasgos suaves, cabello canoso recogido en un chongo. En las primeras fotos sonreía con naturalidad, parada frente a una casa de adobe con macetas de geranios. Conforme avanzaban las fechas, la sonrisa se iba volviendo más tensa, más forzada. En las últimas, sus ojos tenían esa mirada perdida que Rogelio había visto en su madre cuando el Alzheimer empezó a llevársela. Abrió la tercera caja y el corazón le dio un vuelco. Dinero. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, cada uno enrollado con ligas y etiquetado con fechas. Contó uno rápidamente. 5,000 pesos. Había por lo menos 30 fajos, a simple vista, 150,000 pesos escondidos en una bodega abandonada. Pero fue la cuarta caja la que le heló la sangre. Cartas, docenas de sobres dirigidos a Elena Santiago, todos sellados, sin abrir. Los remitentes iban desde el Hospital General de Ciudad de México hasta despachos de abogados de Guadalajara, pasando por sobres con letras temblorosas que decían «Para mamá» en la esquina superior. Con manos que le temblaban ligeramente, Rogelio tomó el sobre más reciente. Estaba fechado hace 6 meses, exactamente cuando los pagos de la bodega se detuvieron. El remitente era el Hospital General de Ciudad de México, Departamento de Oncología. Rasgó el sobre con cuidado. La carta era breve, directa, brutal en su claridad. Rogelio leyó la carta 2 veces, luego 3. Elena Santiago había sido diagnosticada con cáncer terminal 6 meses atrás. Y alguien se había asegurado de que nunca recibiera esa información. Alguien había interceptado cada carta, cada comunicación, manteniéndola en la ignorancia sobre su propia muerte inminente. El sonido de pasos sobre la grava lo sacó de sus pensamientos. Rogelio guardó rápidamente la carta en su bolsillo y salió de la bodega justo cuando Lucía Campos doblaba la esquina cargando su inseparable carpeta contra el pecho. Su rostro mostraba algo diferente a la compasión de la mañana. Ahora había nerviosismo en la forma en que mordía su labio inferior, en cómo sus ojos saltaban entre Rogelio y el interior de la bodega. «Señor Martínez», dijo, intentando ver por encima del hombro de él. «Necesito hablar con usted. Ha surgido un inconveniente con la documentación». «¿Qué tipo de inconveniente?» Rogelio se movió ligeramente, bloqueando la vista. «Resulta que hubo un error». Lucía abrió la carpeta con dedos temblorosos. «Los pagos de esta bodega estaban al corriente. No debió ir a subasta. El responsable legal aún tiene derechos sobre el contenido». El corazón de Rogelio se aceleró, pero mantuvo la voz tranquila. «¿Y quién es ese responsable?»
Lucía bajó la vista a los papeles, aunque Rogelio estaba seguro de que ya sabía la respuesta de memoria. El doctor Alberto Mendoza. Es su bodega, técnicamente. Él puede reclamar el contenido pagando solo los costos administrativos. Ahí estaba, la pieza que faltaba encajando en su lugar con un clic casi audible. El doctor Mendoza sabía exactamente qué había en esa bodega. Por eso no había pujado en la subasta. Por eso esa mirada de desdén. Había dejado que Rogelio comprara, esperando recuperar todo después sin levantar sospechas. ¿Y qué sugiere que haga?, preguntó Rogelio, estudiando el rostro de Lucía. Bueno, ella se aclaró la garganta. Lo más prudente sería no tocar nada hasta que se resuelva la situación legal. Podría haber complicaciones si se extravía algo. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero era una amenaza al fin. Rogelio asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Tiene razón. No quisiera problemas legales. Lucía pareció relajarse un poco. Sacó su celular para revisar algo, y Rogelio notó que sus manos ya no temblaban. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Ella miró la pantalla y su rostro se puso pálido. «Disculpe un momento», dijo, alejándose unos pasos. Rogelio se quedó quieto, pero sus oídos estaban alertas. La voz de Lucía, aunque baja, llegaba clara en el aire quieto de la tarde. «Sí, doctor Mendoza. Estoy aquí ahora». «No, todavía está solo». «Entiendo». «Sí, señor. Le dije que no tocara nada». «Muy bien, estaré pendiente». Cuando colgó y regresó, Rogelio ya lo sabía todo. No era solo que Alberto Mendoza quisiera recuperar las evidencias. Es que había enviado a Lucía a vigilarlo, a asegurarse de que no descubriera demasiado. «Bueno, señor Martínez». Lucía guardó el teléfono con una sonrisa forzada. «Creo que lo mejor es que cierre la bodega por ahora. Nos comunicaremos cuando se resuelva todo». «Por supuesto». Rogelio cerró el candado y le devolvió la sonrisa, igual de falsa. «Estaré esperando su llamada». La vio alejarse en su coche, un Chevy rojo que levantó polvo al salir del patio. En cuanto desapareció, Rogelio volvió a abrir la bodega. El tiempo corría en su contra ahora. Si Alberto sabía que había estado ahí, vendría pronto a hacer desaparecer todo. Sacó su celular y empezó a fotografiar cada documento, cada receta, cada carta. La luz del flash iluminaba secretos que llevaban años enterrados. Encontró más cartas de la hija de Elena, una tal Carla Santiago. En una de ellas, fechada 4 meses atrás, escribía: Rogelio sintió una rabia sorda crecer en su pecho. Alberto no solo había ocultado el diagnóstico de Elena, la había aislado completamente, cortando todo contacto con su familia. ¿Por qué? La respuesta estaba en la siguiente caja. Registros bancarios. Elena Santiago tenía una cuenta de ahorros con 240,000 pesos, pero durante los últimos 2 años había retiros regulares, todos autorizados mediante poder notarial. La firma del apoderado era clara: Dr. Alberto Mendoza. Las recetas médicas contaban otra historia: sedantes pesados, ansiolíticos, antipsicóticos. Medicamentos que no correspondían con los diagnósticos reales de Elena. En los expedientes médicos firmados por Alberto, Elena padecía diabetes controlada y presión arterial alta. Nada más. El cáncer terminal que mencionaba la carta del Hospital de Ciudad de México no aparecía por ningún lado en los documentos del doctor Mendoza. Era una falsificación sistemática. Alberto había estado drogando a Elena, manteniéndola confundida y aislada mientras saqueaba su cuenta bancaria. Y cuando ella finalmente fue diagnosticada con cáncer real, interceptó la carta para que nunca se enterara, para que nunca buscara una segunda opinión. Rogelio encontró el testamento en una carpeta de piel gastada. La versión original dejaba todo a Carla Santiago, la hija, pero había una versión más reciente, con fecha de 3 meses atrás.
La firma de Elena se veía temblorosa, forzada. Este Nuevo Testamento transfería toda la herencia a la Fundación Benéfica San Rafael, administrada por su presidente vitalicio, el doctor Alberto Mendoza. El sonido de un motor potente lo hizo levantar la vista de golpe. A través de la puerta entreabierta vio el Mercedes negro entrando al patio, seguido de una camioneta Suburban gris. Del Mercedes bajó el doctor Mendoza, todavía con su guayabera blanca, ahora arrugada por el calor. De la Suburban descendieron dos hombres que definitivamente no eran doctores. Brazos gruesos, camisas ajustadas, la forma de caminar de quien está acostumbrado a intimidar. Venían directo hacia la bodega 17. Rogelio miró desesperadamente alrededor. Solo había una salida y estaba bloqueada por ellos. La ventana trasera era pequeña, apenas de medio metro cuadrado, alta en la pared. Apiló rápidamente dos cajas vacías y se impulsó hacia arriba. El marco metálico le raspó los costados mientras se contorsionaba para pasar. Logró sacar la mitad del cuerpo justo cuando escuchó la voz del doctor Mendoza afuera. ¿Estás seguro de que no encontró nada?, preguntaba con voz tensa. Lucía dice que apenas acababa de llegar cuando ella se fue, respondió uno de los hombres. Pero mejor revisamos. Rogelio se dejó caer del otro lado de la pared, aterrizando entre unos arbustos secos que le arañaron la cara. Se quedó inmóvil, respirando por la boca para no hacer ruido. Por el estrecho espacio entre las bodegas podía ver la puerta de la número 17 abriéndose. Ese desgraciado estuvo aquí. La voz de Alberto sonaba alterada. Las cajas están movidas. Revisen qué falta. Rogelio escuchó el sonido de cajas siendo abiertas, papeles revueltos. Luego un silencio tenso. «Jefe», dijo uno de los hombres, «faltan 4 fajos de dinero, los que estaban marcados con las fechas de enero a abril». «¡Maldita sea!», Alberto casi gritó. «Ese mecánico de mierda se robó 20,000 pesos. ¿Y quién sabe qué más se llevó?». Rogelio frunció el ceño. Él no había tocado el dinero. Lo había fotografiado, pero no lo había movido. Si faltaban fajos, alguien más había estado ahí antes que él. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. «¿Qué hacemos, doctor?», preguntó el segundo hombre. «Saquen todo». La voz de Alberto ahora era fría, calculada. «Todo se va al incinerador del hospital esta noche. Y encuentren a Martínez. Si se llevó algo, si vio algo, es un problema que hay que resolver». Rogelio sintió el sudor frío correr por su espalda. No estaban hablando de llamar a la policía. Hablando de resolver el problema de la manera en que hombres como Alberto Mendoza resolvían las cosas en pueblos como San Miguel. Con silencio permanente. Se arrastró cuidadosamente entre los arbustos hasta llegar a la siguiente bodega. Luego a la siguiente. Su camioneta estaba del otro lado del patio, imposiblemente lejos. Tendría que arriesgarse a cruzar a campo abierto si quería llegar a ella. Rogelio se quedó inmóvil detrás de la bodega número 21, tratando de controlar su respiración acelerada. El celular en su bolsillo vibró. Lo sacó con cuidado, manteniendo el brillo de la pantalla contra su pecho. Era un mensaje de número desconocido. «Ellie». ¿Lucía? No tenía sentido. Ella trabajaba para Alberto. A menos que... Rogelio recordó algo. El dinero faltante. Los fajos que Alberto dijo que habían desaparecido. ¿Había sido Lucía? Estaba jugando un doble juego. No tenía muchas opciones. Quedarse ahí significaba que tarde o temprano los hombres de Alberto lo encontrarían. Gateó entre los arbustos secos que crecían detrás de las bodegas. Las espinas le rasgaban la camisa y los brazos. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta, pero el calor no cedía. Cada piedra bajo sus manos parecía guardar el fuego del mediodía. Llegó a la bodega 25 con las manos sangrando y la camisa hecha jirones. Efectivamente, había una abertura en la cerca trasera,
oculta por un arbusto de mezquite. Del otro lado, estacionado en un callejón de tierra, estaba el Chevy rojo de Lucía. Ella bajó la ventana. Su rostro ya no mostraba el nerviosismo de antes. Había algo más, determinación y también miedo. «Súbase. Rápido». Rogelio no lo pensó 2 veces. Se lanzó al asiento del copiloto y Lucía arrancó antes de que terminara de cerrar la puerta. Manejó por calles traseras que Rogelio apenas conocía, alejándose del centro del pueblo hacia las afueras. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó finalmente Rogelio. Lucía apretó el volante con fuerza. «Lo que está pasando es que el doctor Mendoza lleva 15 años robándole a Elena Santiago, y yo he sido su cómplice involuntaria todo este tiempo. ¿Por qué me ayuda ahora? Porque Elena me lo pidió». La voz de Lucía se quebró ligeramente. «Hace 8 meses, antes de que todo empeorara, ella vino a mi oficina. Estaba diferente, más lúcida que en años. Me dijo que sabía que Alberto la estaba drogando, que estaba robándole. Me entregó dinero de la bodega y me pidió que contratara a un investigador privado. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, me aseguraría de que su hija Carla supiera la verdad». Rogelio procesó la información. «Usted sacó los fajos de dinero. 4 fajos de 5,000 pesos cada uno. Los use para pagarle a un detective de Guadalajara. Él fue quien consiguió las grabaciones». «¿Qué grabaciones?». Lucía se metió por un camino de terracería que llevaba a un rancho abandonado. Detuvo el coche bajo la sombra de un viejo nogal y sacó una pequeña grabadora digital de la guantera. Elena era más lista de lo que Alberto pensaba. Incluso drogada, supo que necesitaba evidencias. Escondió una grabadora en su habitación. Presionó el botón de reproducción. De la bocina salió una voz femenina, débil pero clara. Otra grabación, más reciente. La última grabación hizo que a Rogelio se le erizara la piel. Lucía apagó la grabadora con mano temblorosa. «Elena murió hace 4 meses. El certificado de defunción dice paro cardíaco, pero los análisis que el investigador consiguió del Hospital de Ciudad de México muestran niveles mortales de sedantes en su sangre». La envenenó. Rogelio sintió la rabia crecer de nuevo. La mantuvo drogada hasta que su cuerpo no aguantó más. Y ahora va a heredar 250,000 pesos a través de esa fundación falsa, más la casa de Elena que vale otros 300,000 fácil, $500,000 de pesos por asesinar a una anciana. Rogelio sacó su celular y le mostró las fotos que había tomado. «Tengo pruebas de todo. Las recetas falsas, el testamento alterado, los registros bancarios. Con esto y las grabaciones». «No es suficiente», lo interrumpió Lucía. «Alberto tiene conexiones. El Ministerio Público es su compadre. El juez municipal le debe favores. Necesitamos algo más grande, alguien que no esté en su nómina». «¿Cómo quién?». Lucía sonrió por primera vez. «Como la Fiscalía Estatal de Delitos contra Adultos Mayores y una abogada de Guadalajara que se especializa en casos imposibles. Carla Santiago ya las contrató. Llegan mañana». Rogelio sintió una chispa de esperanza. «¿Carla sabe lo de las grabaciones?». «Le mandé copias hace 3 días. También le conté todo sobre la bodega, sobre lo que su madre guardó ahí durante años. Por eso Alberto está desesperado. Sabe que su tiempo se acabó». El celular de Lucía sonó. Miró la pantalla y palideció. «Es Alberto. Quiere saber dónde estoy». «No conteste». «Tengo que hacerlo. Si sospecha que lo traicioné, puede huir. O algo peor». Contestó con voz firme. «Bueno, doctor». «Sí, tuve que salir por un asunto personal». «¿Martínez?» «No, no lo he visto». «Entiendo. Sí, voy para allá». Colgó y miró a Rogelio. «Quiere que regrese a la bodega. Dice que necesita mi ayuda para inventariar lo que queda». «Es una trampa». «Lo sé, pero si no voy, sabrá que algo anda mal». Lucía puso el coche en marcha. Además, Carla no llega hasta mañana.
Necesitamos mantenerlo ocupado hasta entonces. Está loca. Ese hombre ya mató una vez. Por eso usted va a seguirme, a distancia. Y si pasa algo, le entregó una tarjeta de presentación. Este es el detective de Guadalajara. Tiene copias de todo. Si a mí me pasa algo, él sabe qué hacer. Rogelio miró la tarjeta. Raúl Méndez. Investigaciones. Privadas. Luego miró a Lucía. En sus ojos vio la misma determinación que debió tener Elena cuando decidió dejar evidencias, sabiendo que probablemente no viviría para ver justicia. Está bien, dijo finalmente. Pero al primer signo de problemas llamo a la policía. La policía no nos ayudará. El comandante también está comprado. Lucía sacó su propio celular y abrió una aplicación. Pero esto sí. Transmisión en vivo directa a un servidor en la nube. Todo lo que pase quedará grabado. Regresaron al pueblo por caminos diferentes. Rogelio la siguió a 2 cuadras de distancia en la camioneta que había logrado recuperar cuando los hombres de Alberto se fueron. El sol ya se había puesto completamente cuando llegaron al patio de las bodegas. El Mercedes de Alberto seguía ahí, junto a la Suburban. Las luces estaban encendidas dentro de la bodega 17. Lucía se estacionó y bajó del coche. Rogelio se quedó en la camioneta, oculto detrás de otra bodega, pero con vista clara de la entrada. Vio a Lucía acercarse, vio a Alberto salir a recibirla, su guayabera blanca ahora manchada de sudor. Vio cómo le hablaba, cómo ella asentía. Todo parecía normal, hasta que uno de los hombres grandes apareció detrás de Lucía, con algo brillante en la mano. Un cuchillo. Rogelio no lo pensó. El motor de la camioneta rugió cuando pisó el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron sobre el concreto mientras giraba directo hacia la bodega 17, con las luces altas cegando a todos. El hombre del cuchillo se cubrió los ojos instintivamente. Lucía se tiró al suelo. Alberto gritó algo que se perdió en el rugido del motor. La camioneta derrapó hasta detenerse entre Lucía y el matón. Rogelio saltó de la cabina con la grabadora de Elena en alto. «Ya estuvo bueno de mamadas, doctor», gritó, sintiendo la adrenalina bombeando por sus venas. «Tengo la voz de Elena Santiago diciéndole a todo el mundo que usted la estaba matando». El rostro de Alberto pasó del shock a la furia, luego al cálculo frío. Los 2 matones se movieron para flanquear a Rogelio, pero Lucía se incorporó y levantó su celular. «Están siendo transmitidos en vivo, doctor», dijo con voz firme. «Cada palabra, cada movimiento. La Fiscalía Estatal ya tiene acceso al video. Era un farol, pero funcionó». Alberto levantó la mano para detener a sus hombres. Su cerebro, acostumbrado a manipular situaciones, trabajaba buscando una salida. «Rogelio», dijo, cambiando a un tono conciliador. «Creo que hay un malentendido muy grande aquí. Elena estaba enferma, confundida. Yo solo trataba ¿De robarle 200,000 pesos?» Rogelio dio un paso adelante. ¿De drogarla hasta que no supiera ni su nombre? ¿De falsificar un testamento? «Elena estaba senil». Alberto perdió la compostura. «¿Tienen idea de lo que es cuidar a alguien así? Años de trabajo, de visitas diarias, de aguantar sus delirios. Me merecía una compensación». «¿Compensación?» La voz de Lucía temblaba de rabia. «Le robaste a una mujer indefensa y la mataste cuando ya no te servía». «Yo no maté a nadie». Alberto casi escupió las palabras. «Ella murió de un paro cardíaco. Natural, a su edad, con su historial médico, con niveles letales de sedantes en la sangre», interrumpió Rogelio. «Los análisis del Hospital General de Ciudad de México lo prueban». Alberto parpadeó. Por primera vez el miedo cruzó su rostro. «Esos análisis son confidenciales. No pueden...» «Tenemos copias», mintió Rogelio, apostando todo a ese farol. «Y las recetas que tú falsificaste, y las cartas que interceptaste, y el testamento que forjaste».
El doctor dio un paso atrás, chocando con la pared de la bodega. Sus hombres lo miraban, esperando órdenes que no llegaban. El hombre que había controlado ese pueblo durante décadas, que había jugado con vidas y fortunas como si fueran piezas de ajedrez, finalmente estaba acorralado. «Podemos llegar a un arreglo», dijo Alberto, su voz recuperando algo de firmeza. «Tengo dinero. Mucho dinero. Les puedo dar el doble de lo que Elena tenía. El triple. Solo necesito que... ¿Que callemos?» Lucía soltó una risa amarga. «Como callaste a Elena, ¿verdad? Como callaste a don Rodrigo Vega hace 5 años. ¿Te acuerdas de él, Alberto? Otro paciente anciano que murió naturalmente justo después de cambiar su testamento a tu favor». El rostro de Alberto se puso cenizo. «Tú no sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo». El investigador encontró el patrón. 4 pacientes ancianos en 10 años. Todos cambiaron sus testamentos poco antes de morir. Todos estaban bajo tu cuidado exclusivo. Todos murieron naturalmente. Lucía dio un paso hacia él. «Eres un asesino serial, Alberto, y esta vez no vas a salirte con la tuya». El sonido de otro vehículo llegando rompió la tensión. Todos voltearon. Una camioneta Ford plateada entraba al patio. De ella bajó una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en cola de caballo, vestida con pantalón de mezclilla y blusa formal. Tras ella, un hombre de traje con portafolio. Rogelio reconoció el parecido inmediatamente. Tenía los mismos ojos que Elena en las fotografías, la misma forma de la mandíbula. «¿Carla Santiago?», preguntó. La mujer asintió, su mirada fija en Alberto. «Vine por lo que me pertenece, y por justicia para mi madre». El hombre del traje se adelantó. «Raúl Méndez, abogado de la señora Santiago. Doctor Mendoza, tengo aquí una orden de cateo emitida por la Fiscalía Estatal. También una orden de aprehensión contra usted por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asesinato en primer grado». «¿Orden de aprehensión?». Alberto se tambaleó. «Eso es imposible. El caso ni siquiera ha sido presentado». «Fue presentado hace 3 días en Guadalajara, fuera de la jurisdicción donde usted tiene influencias». Raúl abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Tenemos 17 testigos, incluyendo enfermeras del hospital que declararon bajo protección. Tenemos análisis toxicológicos. Y tenemos esto». Levantó una grabadora idéntica a la que Rogelio sostenía. La voz de Elena Santiago, grabada 2 semanas antes de su muerte, describiendo en detalle cómo usted la mantuvo sedada, cómo falsificó sus documentos médicos, cómo la amenazó cuando ella quiso llamar a su hija. Carla se acercó a Rogelio. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Es usted quien encontró la bodega?». Rogelio asintió y le extendió la grabadora. «Su madre dejó esto para usted. Quería que supiera la verdad». Carla tomó la grabadora con manos temblorosas. La apretó contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era. Era la última voluntad de Elena, su último acto de amor y protección hacia su hija. El sonido de sirenas llenó el aire, pero estas no eran de la policía local. Eran patrullas de la Policía Ministerial del Estado. 3 unidades entraron al patio, rodeando a Alberto y a sus hombres. Un comandante bajó de la primera patrulla. «Doctor Alberto Mendoza, queda usted detenido por los delitos de homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer callado». Alberto no escuchaba. Su mirada iba de un rostro a otro. Rogelio, Lucía, Carla, Raúl, todos los que se habían unido para derribarlo. Toda una vida construyendo poder, influencias, riqueza, y al final fueron derrotados por un mecánico con 4,000 pesos y una anciana que se negó a morir en silencio. «Esto no va a quedar así», murmuró mientras le ponían las esposas. «Tengo amigos, abogados. Esto
Esto se acabó, doctor, dijo Carla con voz firme. Mi madre ganó. Desde la tumba, te derrotó. Los oficiales se llevaron a Alberto y a sus 2 hombres. Las luces rojas y azules de las patrullas pintaban el patio de colores intermitentes. Rogelio se apoyó contra su camioneta, sintiendo de golpe todo el cansancio del día. Lucía se acercó. Gracias, por volver, por arriesgar su vida. Gracias a usted, por no abandonar a Elena. Carla se unió a ellos, aún sosteniendo la grabadora. Mi madre siempre decía que en este mundo hay 2 tipos de personas, las que ven la injusticia y voltean para otro lado, y las que hacen algo al respecto. Miró a Rogelio. Usted hizo algo al respecto. Raúl guardó sus documentos. Esto apenas comienza. El juicio tomará meses, quizá años, pero con las evidencias que tenemos, la condena es segura. ¿Y los otros?, preguntó Rogelio. Lucía mencionó que había más víctimas. 4 casos documentados, confirmó Raúl. Vamos a reabrirlos todos. Las familias merecen saber la verdad. Carla se volvió hacia Rogelio. Hay algo que necesito preguntarle. ¿Por qué lo hizo? Pudo haberse quedado con el dinero de la bodega, haber desaparecido. Nadie lo hubiera culpado. Rogelio pensó en su padre, en las noches que pasó cuidándolo cuando el cáncer se lo llevaba, en cómo el doctor del pueblo, no Alberto, otro antes que él, les había cobrado fortunas por tratamientos que sabía que no funcionarían, en cómo su madre tuvo que vender la casa para pagar deudas médicas de un muerto. ¿Por qué?, dijo finalmente. Mi padre también fue víctima de un doctor sin escrúpulos. No pude hacer nada entonces. Era solo un niño. Pero ahora sí pude hacer algo. Carla asintió, comprendiendo. Mi madre tenía razón. Siempre decía que la bondad existe, que solo hay que buscarla. Usted es prueba de eso. 6 meses después, Rogelio estacionó su camioneta nueva, una pickup del año, color vino, frente a lo que antes había sido el consultorio del doctor Alberto Mendoza. El edificio de 2 pisos en la esquina de la plaza principal, con su fachada de cantera rosa y sus ventanales amplios, ahora lucía un letrero nuevo. Taller Mecánico Martínez e Hijos, servicio honesto, precios justos. Todavía le costaba creer que era suyo. Carla había insistido en recompensarlo, no solo con dinero, sino con ese local que el gobierno había embargado a Alberto como parte de los bienes mal habidos. Mi madre hubiera querido que alguien honesto ocupara este lugar, le había dicho. Que donde hubo mentiras, ahora haya verdad. El juicio había sido todo un espectáculo. Alberto Mendoza, el hombre que durante décadas se paseó por San Miguel de los Remedios como si fuera intocable, había sido sentenciado a 12 años de prisión. Homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos, cohecho. La lista era larga. Pero lo más importante fue que las otras víctimas también habían encontrado justicia. Don Rodrigo Vega, doña Amparo Sánchez, el profesor Ernesto Luna, la señora Beatriz Ochoa. 4 ancianos que murieron naturalmente bajo el cuidado de Alberto. 4 familias que durante años pensaron que la muerte de sus seres queridos había sido simplemente mala suerte. Ahora sabían la verdad. Y aunque el conocimiento dolía, también sanaba. Rogelio bajó de la camioneta y caminó hacia la entrada del taller. Adentro, sus 3 empleados ya estaban trabajando. Había podido salvar su viejo taller y abrir este nuevo. El dinero que Carla le dio, 100,000 pesos por servicios de investigación privada, como decía el recibo, había sido bien invertido. La puerta se abrió y entró Lucía. Ya no cargaba carpetas ni traía esa expresión de nerviosismo perpetuo. Ahora trabajaba con Carla, ayudándola a administrar la herencia de Elena y, más importante, dirigiendo la nueva Fundación Elena Santiago para la protección de adultos mayores.
La fundación que Alberto había inventado para robar ahora existía de verdad, haciendo el bien que él solo fingió hacer. «Buenos días, Rogelio», saludó Lucía. «Traje los documentos que pediste». «¿Los encontraste?» «Todo. La confesión completa que Alberto escribió en la cárcel, tratando de reducir su sentencia». Sacó varios papeles de su bolsa. Aquí admite que comenzó a drogar a Elena cuando descubrió que ella tenía esa herencia escondida de la venta de unas tierras de su familia. No eran solo 200,000 pesos, eran casi $500,000. Elena los había guardado para asegurarse de que Carla estuviera bien cuando ella muriera. Rogelio hojeó los documentos. La letra de Alberto era temblorosa, muy diferente a su firma arrogante de antes. En las páginas, el doctor detallaba cada paso de su plan: cómo falsificó los diagnósticos, cómo aumentó gradualmente los sedantes, cómo interceptó cada carta, cada llamada. Todo con la precisión de alguien acostumbrado a escribir historiales médicos. «Y sobre el dinero que faltaba de la bodega», empezó Rogelio. «Fui yo», confirmó Lucía. «Elena me dio 4 fajos la última vez que la vi lúcida. Me hizo jurar que si algo le pasaba, usaría ese dinero para contratar a alguien que investigara a Alberto. Así fue como encontré a Raúl Méndez. Esos 20,000 pesos fueron la mejor inversión que pude hacer». Rogelio asintió. «¿Y cómo sigue Carla?» «Mejor. Cerró el círculo, ¿sabes? Su madre fue enterrada como se merecía. Hubo una misa con todo el pueblo. Mucha gente que antes tenía miedo de hablar contra Alberto, ahora comparten sus historias». Lucía hizo una pausa. «Carla quiere verte. Tiene algo para ti». Esa tarde, Rogelio manejó hasta la antigua casa de Elena Santiago. Carla la había restaurado, limpiando años de abandono. El jardín que antes estaba seco ahora florecía con geranios rojos, las flores favoritas de Elena según las fotografías. Carla lo recibió en la entrada con un sobre manila. «Mi madre dejó esto escondido en un marco. Lo encontré la semana pasada cuando estaba reorganizando sus cosas». Rogelio abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano con tinta azul. La letra era temblorosa pero legible. Elena Santiago. Rogelio leyó la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Sintió el peso de esas palabras, pero también su poder. «Tu madre era una mujer sabia», le dijo a Carla. «Lo era, y estaría orgullosa de lo que hiciste». Carla sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Por cierto, la fundación recibió su primera denuncia ayer. Una familia en el pueblo vecino. Su abuela está siendo medicada en exceso por su doctor, aislada de todos. Suena familiar, ¿verdad? Rogelio sintió esa chispa de nuevo, esa misma que sintió cuando decidió abrir la bodega, cuando decidió volver a salvar a Lucía, cuando decidió enfrentar a Alberto. ¿Necesitan ayuda? Siempre. La fundación puede pagar los gastos, pero necesitamos alguien que... Carla buscó las palabras correctas. Alguien que entienda que a veces la justicia necesita más que abogados y papeles. Necesita gente dispuesta a arriesgarse. Rogelio pensó en su taller, en sus empleados, en la vida estable que finalmente había logrado construir. Luego pensó en Elena, en don Rodrigo, en todos los que no tuvieron quien los defendiera a tiempo. «Cuenten conmigo», dijo. 3 años después, el taller de Rogelio era el más próspero de la región. Pero eso no era lo que lo hacía levantarse cada mañana con propósito. Lo que lo motivaba eran las 12 familias que habían encontrado justicia gracias a la Fundación Elena Santiago. Los 8 doctores sin escrúpulos que ahora enfrentaban cargos criminales. Las 23 personas mayores que habían sido rescatadas de situaciones de abuso. Rogelio se había convertido en algo más que un mecánico. Era el investigador de campo de la fundación,
el hombre que entraba donde los abogados no podían, que encontraba las evidencias que otros pasaban por alto. Su nombre se volvió conocido en todo el estado. El mecánico que derribó al doctor más poderoso del pueblo, el hombre que convirtió 4,000 pesos en justicia para docenas de familias. Una tarde de domingo, Rogelio estaba en su taller revisando los archivos de un nuevo caso, cuando Carla llegó con una mujer mayor que se apoyaba en un bastón. «Rogelio, ella es la señora Remedios Ochoa. Tiene una historia que necesita contarte». La mujer lo miró con ojos cansados pero esperanzados. «Mi hija dice que usted ayuda a gente como yo, que no le tiene miedo a nadie». Rogelio le ofreció una silla y se sentó frente a ella. «Cuénteme todo, señora. Y no se preocupe, si alguien le está haciendo daño, vamos a arreglarlo». Mientras la señora Remedios hablaba, Rogelio sacó su libreta, la misma en la que había anotado todo sobre Elena Santiago 3 años atrás. Ahora tenía docenas de casos documentados, cada uno una historia de abuso, de codicia, de poder mal usado. Pero también cada uno era una historia de justicia, de valentía, de gente común haciendo cosas extraordinarias. Cuando la señora Remedios terminó, Rogelio ya tenía un plan. Sabía qué preguntar, dónde buscar, cómo encontrar la verdad. Lo había hecho antes y lo haría de nuevo. Porque esa era su vida ahora, su propósito, su redención. La vida de Rogelio Martínez se había dividido en 2 partes el día que abrió la puerta de la bodega 17. El antes, cuando era solo un mecánico quebrado con 4,000 pesos y un futuro incierto. Y el después, cuando se convirtió en la voz de quienes no podían hablar, en el protector de quienes no podían defenderse. Y mientras guardaba sus notas y se preparaba para investigar este nuevo caso, supo sin duda alguna que la segunda parte de su vida era infinitamente mejor que la primera, porque había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, un propósito que daba sentido a cada día, valor para enfrentar la injusticia y la certeza de que una sola persona, con suficiente determinación, podía cambiar el mundo de muchos. La bodega 17 había guardado secretos durante 15 años, pero al final, esos secretos se convirtieron en verdad. Y esa verdad transformó no solo a Rogelio, sino a toda una comunidad que aprendió que el silencio ante la injusticia es complicidad, pero que el valor de una persona puede inspirar a cientos. Elena Santiago descansa en paz ahora, en el panteón del pueblo, bajo un árbol de jacarandas. Su tumba siempre tiene flores frescas, llevadas por las familias que encontraron justicia gracias a su valentía. Y en la lápida, además de su nombre y fechas, hay una frase que Carla mandó grabar. Y así, en un pequeño pueblo de México, un mecánico con un corazón honesto y una anciana que se negó a morir en silencio, probaron que la justicia no es solo para los poderosos, es para todos los que tienen el valor de buscarla.